Amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso y hermoso día, aleluya, que Dios nos bendice al poderlo disfrutar. Le tengo una noticia extraordinaria y es que usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Lo invito para que adoremos y le demos gracias a nuestro Dios por este milagro. Papito lindo, te damos muchas gracias por el enorme privilegio que experimentamos a diario. Padre, tu palabra dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos el honor, el privilegio de estar en pie, de poder abrir nuestros ojos, de poder entender, Padre amado, lo maravilloso, el privilegio enorme que tenemos de poder adorarte. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, le damos la bienvenida, aleluya, a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Continuamos con esta enseñanza que iniciamos el día de ayer bajo el tema: el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. La base bíblica para esta enseñanza es Mateo capítulo 12, del versículo 22 hasta el versículo 30. Entonces yo solamente voy a leer el versículo 22 y voy a brincar al versículo 30 para orar algunos segundos. Y si usted apenas comenzó a escucharlo, le invito a que lea todo el texto. El versículo 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. El versículo 30, el Señor dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Por qué quise leer inicialmente el versículo 22? Para que entendiera que Jesús está aquí enfrentándose a una situación, obviamente, de liberación en la vida de un hombre que tenía esta condición. Pero se levantaron escribas, fariseos, religiosos de la época, que comenzaron a acusar a Jesús, a decirle que él liberaba y sanaba a las personas y echaba fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Una acusación enorme. Y bueno, Jesús les explica, yo le invito para que usted lo lea, pero Jesús cierra esta enseñanza, o al menos en el versículo 30, termina diciendo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, Jesús está aclarando lo que es el reino de Dios. ¿Cómo debemos unirnos al reino de Dios? El alto compromiso que tenemos con el reino de Dios, y que si no estamos trabajando para Él, entonces estamos trabajando para las tinieblas. Entonces les decía el día de ayer que Jesús se enfrentó con los religiosos. Y estos religiosos, pues los religiosos de la época, le decía el día de ayer que ellos les gustaba mucho exhibir su espiritualidad. Entonces juzgaron a Jesús porque recogieron sus discípulos espigas en el día de reposo, leí el texto. Luego también porque sanó a una persona que tenía la mano seca en el día de reposo. Entonces comenzaron a acusar a Jesús los escribas y los fariseos, porque los escribas y los fariseos, los religiosos de la época, tenían la tendencia a establecer sus propias plataformas espirituales. Es decir, escogiendo ciertos mandamientos que ellos querían obedecer para así poder juzgar y señalar a los demás basado en lo que ellos piensan y en las cosas que ellos obedecen. Entonces yo creo que entendiendo esto nos damos cuenta que hoy en día existen muchas personas que obedecen ciertas cosas del evangelio.
y eso les hace sentir que tienen el derecho de juzgar a los demás, que tienen el derecho, o sea, como quien dice, establecen sus propias plataformas, escogen qué mandamientos obedecer, qué cosas obedecer para tener, entre comillas, cierta autoridad para juzgar, basado en lo que ellos piensan y en las cosas que están obedeciendo, y se lo compruebo bíblicamente. Lucas capítulo 18 nos relata una historia extraordinaria. Lucas 18, versículo 9 al 14. Miren lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. O sea, note esto. Habían personas que confiaban en sí mismos, pero esa justicia los llevaba a menospreciar a los demás. Entonces la Biblia dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Si solo paramos aquí, vemos que la intención, ¿cuál era? Pues ir a orar al Señor, cada uno a entregar lo mejor para Dios. Se supone que si van a orar, pues tiene que haber cierta humildad, tiene que haber cierta devoción, cierta piedad de ambos. Pero resulta la diferencia de uno y del otro. Dice la Biblia, fueron a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Entonces el fariseo, mire cómo establece su propia plataforma espiritual. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Miren los detalles que da la Biblia. ¿Cómo oraba? Señor, te doy gracias. Hasta ahí va bien. El hombre está bien. Qué bueno comenzar una oración dando gracias. Pero mire aquí la otra parte. Señor, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que me gano. Entonces, vamos a analizar el fariseo. El fariseo escogió ir a la iglesia, una vida de oración, le gustaba ir a orar. También le gustaba a él privarse, ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmo y guardaba algunos mandamientos porque él decía, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, o sea, me he apartado de ciertos pecados y obedezco ciertas cosas. Tengo la práctica y la disciplina del ayuno y de lo que yo trabajo doy el diezmo de todo lo que me gano. Es aquí donde yo le digo, este fariseo estableció su propia plataforma espiritual, no para agradar a Dios, sino en cierta manera para tener el derecho de poder juzgar a los demás. Es decir, hay gente que anhela obedecer ciertos principios, ciertos mandamientos que son buenos obedecerlo, pero con la finalidad de menospreciar, de herir, de hacer sentir mal a las demás personas. Ellos establecían su propia plataforma espiritual y esto fue lo que de alguna manera Jesús confrontó. Por eso Jesús fue muy rechazado, porque los escribas y los fariseos estaban acostumbrados a eso. Y los seres humanos no sé por qué tenemos esa tendencia. Obedecemos ciertos mandamientos y nos sentimos con la autoridad de mandar a todo el mundo al infierno. Obedecemos ciertas cosas y queremos no solo mandar a la gente al infierno, sino engrandecernos en esa espiritualidad. Pero miren la oración que hizo el publicano. Estando lejos, dice más el publicano, versículo 13, estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Él no estaba pensando en nadie más, él no estaba juzgando a nadie, él solamente estaba derramando su alma, reconociendo su condición de pecador. Y luego el Señor les dice, versículo 14, os digo
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro no fue justificado aunque diezmaba. El otro no fue justificado aunque no adulteraba. El otro no fue justificado aunque no era injusto. El otro no fue justificado aunque no era ladrón. El otro no fue justificado aunque daba gracias. No fue justificado, porque aunque guardaba ciertos mandamientos, lo hacía no para agradar a Dios, sino para menospreciar a los demás. Y eso es un espíritu completamente diabólico. Entonces, Jesús viene a desbaratar todas esas plataformas espirituales en las cuales nosotros los seres humanos nos elevamos. El texto dice que aquel publicano fue justificado, fue perdonado, porque mire lo que sigue diciendo el texto: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Uno dice, pero ¿cómo puede alguien obedecer ciertos mandamientos supuestamente para querer agradar a Dios y solo para enaltecerse a sí mismo, solo para humillar y menospreciar con su espiritualidad? Uno dice, pero ¿cómo es posible que eso pueda suceder? Así son los seres humanos. A ese nivel se puede llegar. Entonces es una influencia completamente religiosa, diabólica, completamente legalista, que no va conforme al corazón de Dios. Le doy otro ejemplo. Mateo capítulo 19. Entonces vino Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ja! El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Que él pensó que Jesús le iba a decir, felicitaciones, congratulations, wow, qué cristiano tan espiritual. Imagínese, no mata, no adultera, no hurta, no da falso testimonio, honra al papá y a la mamá y de alguna manera pues ama a su prójimo como a sí mismo. Wow, tremendo. Entonces el joven le dijo, ya, me gané la vida eterna. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahora Jesús no le dijo, es mentiras que no lo has guardado. Jesús lo ha guardado, él guardaba, escogía ciertos mandamientos y pensaba que iba a recibir el aplauso. Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, o sea, Jesús le pegó un martillazo a esa plataforma espiritual que se la derrumbó completamente. Y el texto dice, y el joven al oír esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Como quien dice, has escogido ciertos mandamientos, pero no has rendido completamente tu corazón a Dios. Para ti tu Dios es tu riqueza, para ti tu Dios es tu dinero, para ti tu Dios es tu carro, para ti tu Dios es a lo que le das prioridad, a lo que tú consideras que es primero en tu vida. Ese es tu Dios. ¡Wow! Entonces es muy importante entender que muchas veces ese espíritu de religiosidad quiere perseguir a los cristianos, pero que Dios nos ayude para poder alinearnos a la palabra. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.